¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, Dalton, Cobursa, Gastón Montenegro, Adriano Track, en fin, un montón de amigos. Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, el querido Eugenio, montón de amigos. CF, Servicios Eléctricos, muchos amigos que se vienen acercando y por suerte les viene gustando el contenido, a varios de ellos. El saludo, como siempre, a los queridos colaboradores del canal, el querido amigo Miguel, contamos con la participación especial del querido amigo Miguel, como así también contamos con la participación estelar del querido amigo Gregorio Casa, los dos palabras más que autorizadas en el canal, para dar una devolución, un punto de vista, una aclaración, está más que válidos sus comentarios. Bueno, el abrazo a los amigos. Bueno, gente, anoche no hubo charlita. La verdad, estuve con algunas complicaciones. Llamémosle del terreno personal. Eh, pero bueno, nada. Quería contarles que como vieron la famosa frase, el hombre propone y Dios dispone. Bueno, estaba un poco estresado porque tenía dividido el día. Estamos hablando de ayer, lunes. Tenía dividido el día entre el trabajo de los desagües, que habrán visto algo hoy, entre paréntesis, tenía para grabar como 2 horas de contenido interesante, pero cometí el error de no grabar con la cámara frontal, grabé con la cámara común, como para mostrar el desarrollo de el armado o ya armado el pulpo de desagües. ¿Qué pasó? Cuando me di cuenta de eso, me vieron haciendo un pastón. Bueno, cuando me di cuenta de que había elegido la cámara equivocada, quizás sin pensar en que en ese momento iban a comenzar las 2 horas de trabajo en tiempo real, bueno, era complicado estar trabajando y posicionando, trabajando y posicionando, porque yo cuando pongo la cámara frontal eh, puedo campanear más o menos qué se está viendo, qué no se está viendo, pero cuando uno está en un ambiente tan reducido y con algo que lleva un poco de pericia y cuidado, dado que cuando uno carga, digamos, dichos caños con material para que queden firmes, rígidos y sólidos, depende como uno tire el cucharazo, por ahí se mueven. 10 milímetros que se mueven ya después complican las cosas, entonces hay que estar midiendo permanentemente. Hubiese sido un contenido muy lindo para mostrarlo en tiempo real, el desarrollo. Bueno, la caída se ve a lo lejos, pero me hubiese gustado llevarme mi nivel Watfowl de 22 centímetros, dado que son tramos muy cortos de cañerías y bueno, nada. El que tengo es el de 40 y es para otro tipo de tareas y por ahí era incómodo. Pero lo utilicé para varias cosas. Cuando tengo que tirar un eje para medir, por ejemplo, tengo una medida abajo y no puedo medir abajo, tiro el eje. Generalmente el nivel me sirve para saber que estoy en línea recta y mido. De estos, Watford, bueno, este por el momento es el único. Tengo pedido algunos más. Eh, Porque pienso armar varias cajitas, varios elencos, como ya dije. Pero tengo más, tengo de varias calidades, comprados en Carrefour, comprados en Easy. Lo que pasa es que los tengo distribuidos en distintos lugares, en distintas cajas, y quizás llevé las herramientas de los baldes. Entonces, bueno, estaba urgiendo
está urgiendo el armado de los elencos para cada uno de los oficios. Dado que, bueno, todo junto es mucho, pero si dividimos en dos cartucheras, dos cajas, dos bolsos, podemos trabajar mucho más cómodos. Todo eso que les conté del armado, de los desagües, o sea, cortar los caños, ensamblarlos, lubricarlos, bla, bla, darle la pendiente, la distribución, todo eso lo hice hoy, que estamos a martes. Cierro el paréntesis que abrí hace un ratito. Ayer lunes, que estaba un poco estresado, producto de que iba a ir el corralón con las piezas que compré, las bolsas de arena, la bolsa de material, de cemento, el baldecito de cerecita, bueno, todo lo que yo había pedido iba a ir a las 9 de la mañana, dado que a las 9 de la mañana me esperaban llegar. En mi cabeza todo estaba planeado, planificado. Es más, como yo me levanto muy temprano, pero muy temprano en serio, producto de un acontecimiento que tuve, que a muchos amigos sabrán, está el video, no es que me pesa ni nada, me despierto muy temprano. Ese domingo que hice la charlita, dije, para cortar el bajón dominguero voy a preparar las herramientas que tengo que llevar para reforzar el trabajo de mañana. Estamos hablando de los desagües. Entonces, ¿qué hice? Agarré un balde de 20 de los que tengo, puse una agujereadora, la mecha copa para agujerear la cámara pileta, por ahí puse el nivel, no me acordaba si había dejado la cinta métrica ya o me la había llevado, puse una cinta métrica, en fin. Armé las herramientas, un alargue, incluso me hubiesen visto, y si hacía esa charlita a esa hora, me hubiesen visto improvisando un alargue. Vieron que, no sé si ustedes tienen el hábito, yo al menos sí, cuando me sobran unos metros de cable paralelo, tipo taller, Sintenac, unos metros, no muchos, de distintos calibres, o sea, tengo alargues desde de 1 milímetro hasta 4 milímetros para trifásica. Suelo hacer alargues chiquitos, alargues livianos, alargues que uno puede hacer un rollito y guardarlo en la caja, en la cartuchera, en el bolso. ¿Y por qué hago esto? Yo tengo alargues, sinceramente, los puedo mostrar, los tengo en el taller, para trabajar en country, donde cuando uno llega, el pilar está en la línea, llamémosle la línea de frente, no vamos a decir la línea municipal, pero la línea de frente, y después no hay más corriente, o sea, dependen de nosotros cuando vamos en el rol de electricistas. Bueno, tengo alargues hasta para eso, pero llevar un alargue de esas magnitudes, que serían un poco grandes, pero pongámosle algún alargue de 2 por 2,5, tipo taller, en una casa es incómodo. Voltea la silla, voltea los cuadros, el trasladarse con la máquina de un lugar al otro es fastidioso. Entonces yo cuando tengo restos, como dije, restos de distintos cables, tipo taller, paralelo, Sintenax, quizás, y tengo generalmente tomas exteriores, dobles, simples, compro una ficha macho o compro una ficha macho y hembra y me hago un alarguecito. Pero no lo iba a hacer a modo tutorial ni nada, o sea, sin tierra, sin nada. Simplemente un prolongador para poder trabajar en una casa. Pero bueno, como les estaba diciendo, corté el bajón dominguero, preparando las herramientas para no andar renegando en la madrugada, buscando una unidad, otra unidad, dónde es que están las copas mecha, o las mechas copa, mejor dicho, las mechas copa, dónde está el nivel, dónde está, me preparé todo y me fui con cierto estrés porque los lunes soy el encargado de llevar mis hijas al colegio y de ahí me voy a trabajar. Bueno, cuando llego al establecimiento escolar no había clases porque no había agua.
le dije a la directora, ¿me permite a mí ver si se lo puedo solucionar? Porque no tengo con quién dejar las nenas. Me dice, ay, yo encantada te lo daría, te diría que lo hagas, pero están por venir los de infraestructura del ministerio de no sé dónde y ya están llamados y bueno, no puede haber nada alterado al momento que yo llegue. Bueno, tuve que llamar a la madre, llevarle las nenas al trabajo a la madre. Bueno, logré llegar en tiempo y forma al trabajo. 9 menos 2 minutos estaba entrando en Chanas, en el trabajo de los domicilios, cito en la calle Chanas. En el trabajo de los desagües, cito en la calle Chanas. Cuando llego, lo primero que hace la clienta es decirme, estamos con un problema. ¿Qué pasó? No hay luz. No hay luz. Estoy llamando a un muchacho que puede venir a arreglarlo, que esto, que lo otro, pero no me atienden. Le digo, ¿me permitís que te lo mire? Si entendés, hacelo que quieras. No hay problema. Bueno, empiezo a desarmar la instalación, qué sé yo. Le digo, estoy sin herramientas de electricista. Me dice, ¿vos tenés herramientas de electricista? Sí, yo soy técnico electromecánico. Ah, no tenía ni la menor idea. Bueno, hubiéramos empezado por ahí. Digo, ¿sabes qué pasa? Yo cuando estoy en un domicilio con carácter de plomero, yo soy un buen plomero. Cuando estoy en carácter de gasista, yo soy un buen gasista. Cuando estoy en carácter de electricista, desarrollo las tareas. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. O sea que ya la mañana se había descomprimido porque de un problema ya me veía haciendo lo que hice hoy, ya con mal humor, mal predispuesto, me veía preparando material. No, no, miren cómo son las cosas. Terminé cambiando porque parece que la señora, la madre de estas chicas que viven ahí, es bastante mayor la señora. Entonces parece que estuvo calefaccionando los ambientes con estufas eléctricas. Y es una casa grande y no pusieron una estufita. Parece que pusieron 3, 4 estufas. Bueno, se quemaron los cables. Cables con mucha suerte de 1,5 milímetros. Me hubiese gustado filmar todo ese contenido. De todas maneras, tengo acceso todavía o sea, no terminé porque llegué a hacer el contrapiso y la cerecita. Después tengo que hacer la carpeta, en caso que amerite. Igual habrán escuchado en el video que hablaba con el marido. La gordita todavía sirve. Yo no entiendo cómo se metió con el vejete este, pero un capo el chabón. La verdad que buena onda. Buena onda, pero bueno, si se distrae es cartera. El Tano, el Tano es bueno, pero tiene esos problemas. Bueno, al margen. Cuestión que habrán escuchado que decía, no, bueno, que haga como dijo. Pues yo le dije, mirá, estaban buscando baldosas para poner. Yo, mirá, mi presupuesto es desarrollo de desagües, contrapiso y te lo lleno a nivel con material que podría haber en alguna ferretería. Los de la antigua escuela trabajábamos con un producto llamado ferrite que vos lo ponías en la mezcla y te hacía la mezcla de ese color. Verdaderamente, ya hace un tiempo, lo estuve buscando en varias ferreterías y no hay. No se fabrica, no se consigue, no hay. ¿Por qué? Porque toda la gente pinta, cuando es así lo pinta. O sea que posiblemente lo tengas que pintar de negro. No, bueno, pero mi tío va a dejar unas baldosas, que esto, que lo otro. Encima unas cerámicas, mosaicos cuadrados negros del año 60, con suerte, con una cerámica. Bueno, a mí si me lo pagan se lo pongo, si no, no, ya se lo dije clarito. Me dijo, no, no, no me dijo, escuché el audio que le estaba mandando al Torima. No, que vamos a hacer como dijo, yo tengo que recuperar en horas extras, digamos, en extras,
todas las baldosas que salieron sanas, limpiarle la carga y volverlas a pegar todas las que se puedan. Después de todas las que se puedan en adelante, carpeta de cemento y se acabó. Así que bueno, todo eso recién lo pude hacer hoy, llegar al contrapiso y la cerecita. Como eso hay demasiada agua abajo, pero demasiada agua. Les hablo de que uno mete la mano así y saca escombros. Lo cargué con cerecita, lo recontracargué con concreto. El contrapiso que hice bastante compacto. Así y todo, entre el contrapiso y la carpeta, dejé una luz como para poner una malla. Voy a ver si puedo poner una malla del 4,2. Del 4,2. Una malla de 4,2. Para ver si lo refuerzo un poco. Y en la zona del inodoro voy a tratar de que no vayan baldosas y hacer ahí una buena base en concreto como para que la señora se recline en el trono tranquilamente sin peligro de que eso se baje. Va a costar un poco hacerles entender que tienen que esperar que se seque. Hay muchísima agua abajo. No les puedo hacer comprender que desde que empezó el problema, hasta que ellos me llamaron, hasta que yo fui y lo rompí, que pasó un mes, desde el momento que yo pasé ese presupuesto, no fue cuando comenzó el problema. Eso hace años que está perdiendo. Años que está yendo agua abajo de la casa, que le brotan las paredes. Yo ya hoy lo desarrollé. Entre paréntesis, no soy de los que dice nota de color, pero se me estaba por escapar. Entre paréntesis, notaron que los accesorios con retén para armar desagües, por más que uno los pida Aquaduct, vienen negros, sin ser Duratop. Esto va para Tipejo, Panchejo, Gilejo, videos con B larga, que sé que de alguna u otra manera ve mis videos, o los escucha, o se entera. Trata de informar eso, cara de pingo, a ver por qué ahora vienen negros los Aquaduct sin ser Duratop. Vos que andás en las empresas, cabeza de... Iba a decir una mala palabra. La otra vez yo estaba mencionando unas bridas que había utilizado en alguna oportunidad para acoplar. Fueron 2 o 3 veces. 3 veces. Que utilicé para acoplar, para transicionar de caños de plomo a Aquaduct, PVC, bueno, cualquiera de las opciones que quieran utilizar en lo que es desagües, ¿no? A mí en una época me encantaba trabajar con PVC, sellar, perfecto. Hoy en día ya prácticamente no se consigue, al menos en los lugares donde yo frecuento, ya es como que lo dieron de baja el PVC. Pero bueno, nada, me ayorné al Aquaduct con la viroladora o la rebabadora, un corte bien recto. Cuestión que en una oportunidad me tocó acoplar a un caño de plomo y fui como con la medida para hacer la transición con una cupla. Yo he realizado muchas transiciones de plomo a estos materiales actuales, para no citarlos todos otra vez. He hecho muchas. No le digo todos los días, pero es común. Yo me muevo porque soy un viejo plomero de barrio. Y en el barrio son todas casas así, de los 60, 70. Y nos encontramos con eso en cada oportunidad. Entonces había ideado medio un sistema con una cupla medio clavada, sellada. Bueno, quedaba una... Además soy de la teoría que mientras el macho descargue dentro de la hembra como debe de ser en plomería y en la vida misma,
mientras el macho descargue dentro de la hembra selladito, no va a haber problemas, no va a haber problemas. Entonces había ideado con las cuplas, más o menos, medio lo adaptaba ahí. Pero en un momento, en una ferretería, me ofrecieron unas transiciones tipo acople rápido, que se le ponían las arandelas, se apretaba, quedaba y quedaba la punta para enchufar ahí una hembra. Ya sean 50, 40, 63. Me gustó, listo, la compré. Eh, Ya después la empecé a pedir en algunos lugares, todavía no es muy conocida que yo sepa. Bueno, el video que mostró el gileste con cara de pingo con sombrerito, el caño de plomo que muestra está inmaculado. Lo que nos encontramos nosotros es plomo podrido, plomo que cuando le apretás la tuerca a la goma, por más que sea una tuerca de plástico, se deforma todo. Bueno, hay que tratar de llegar a una parte sana y transicionar ahí. Si quieren poner el soplete, que no tiene mucha lógica, pero le quieren meter el soplete para soldar algo, se derrite. No, ya el punto de fusión está muy abajo, se derrite. Pero me pasó de estar trabajando y tener que hacer esa misma transición en caños de fundición. Bueno, este es un sistema, que no lo mostró el cara de pingo, es un sistema que entra dentro del caño y uno lo aprieta de afuera y se infla, se hincha. Ejerce tanta presión que queda acoplado perfectamente y es fiel, no pierde, no se sella. Y listo, se puede seguir de ahí para adelante con materiales Aquaduct, PVC, bueno, el que les guste de todos esos. Yo la verdad con Duratop he trabajado poco, sé que se la banca, he hecho una pequeña prueba en un country, era pegarle un mazazo lisa y llanamente a un pedazo de caño que había sobrado. Esas pruebas tipo Larry, pero con materiales. Probarlo y verdaderamente aguanta, tiene una pared importante. Así que bueno, ese vendría a ser el resumen de ayer y hoy. Ayer de solucionar el problema de la gordita esta de la electricidad, que no era ninguna pavada, porque durante el fin de semana dice que el tío entró a prender, atrás hay otra vivienda, el tío entró a prender la luz y se encontró con que no había luz, pero que estaban las estufas prendidas, o sea, él sabía que estaban las estufas prendidas, entró a la vivienda y se encontró que no había luz posteriormente. Evidentemente el consumo, bueno, quemó los cables, que todo eso hubiese estado muy bueno grabarlo. Tuve que ir al taller, buscar herramientas de electricista, tendría que haber tenido armada la cartuchera, bueno, cuestión que desarrollé una tarea que no tenía pensada. Bueno, y de ahí me fui al trabajo que hago después del mediodía, plomería, bueno, ya vamos a buscarle un nombre a eso. Hice toda la distribución de agua caliente y fría del baño de planta baja. Hoy, en ese mismo trabajo, hice el tendido lo tendrían que ver en un video para que lo comprendan, pero de ese baño que salen los caños, el tendido hacia la T que va a distribuir en baño de agua caliente, baño de planta baja, baño de planta alta, agua fría de planta baja y agua fría de planta alta. Dado que el colector lo pienso armar en 1,5 pulgadas con una bajada de agua fría para los baños, ambos dos. Una bajada de agua fría para cocina y lavadero. Una bajada de entrada a termo. Y de ahí salir con la distribución. A los dos baños, cocina y lavadero. O sea, con una tira, calculo. No, una tira son 6 metros, no. Con 4 metros de caño ya hago las dos distribuciones de las dos aguas.
o sea, media tira para agua caliente, media tira para agua fría, ya distribuí a la mesada y a la pileta del lavadero. Así que bueno, hoy estuvo entretenido también. Se me habían pintado todas las manos de verde del sellador, del Hydro 3, al cual amo. Pero me lavé las manos en el taller con nafta y nada, me quedaron de vuelta como las de una señorita. ¿Qué les iba a decir? Se me pinchó el tanque de la zanela. Una rajadurita. Yo notaba que perdía, notaba una gotita, pero vieron que cuando es para uno tiene toda la fiaca encima y no le da bola. Como yo la dejo parada en la muleta, queda de costado, digo, debe ser el carburador que tiene la cuba floja o quizá al inclinarse estaba tirando alguna gotita. Pues yo juego mucho con la carburación, digo, quizás no está cortando bien el punzuar. Pero yo sabía que me estaba engañando a mí mismo porque yo en una le encuentro que tiene un conducto que cuando la cuba el flotante no corta, el conjunto flotante, punzuar, no corta el ingreso de combustible a la cuba, sube y para que no se llene el motor de nafta, la tira para afuera mediante un conducto que tiene una manguerita y la tira al piso. Yo sabía que eso no estaba pasando porque una vez yo eso lo anulé. Lo anulé porque me perdía una gotita, por dicha manguerita. Miraba todo, estaba todo perfecto, hasta que miré con la cámara del celular haciendo zoom, 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 y veo que tiene una pequeña rajadurita el dicho conducto. Entonces, ¿qué hago? Agarro, lo saco, le rosco un tornillito y lo anulo. Entonces yo sabía que el carburador estaba andando bien, porque se me hubiese llenado el motor de nafta. Nada. Ayer que dije, bueno, cuando llego al taller, saco los dos tornillos del asiento, saco el bulón del tanque, desconecto la ficha del tanque, desconecto la manguerita de la salida del grifo de nafta, lo vacío, lo lleno con agua, no lo llené con agua, pero bueno, lo lleno con agua y lo sueldo. Y mañana lo armo. Dicho y hecho. Hice todo eso. Hoy me desperté temprano, estuve acá, en este mismo espacio, pensando, hago una charlita temprano para los muchachos, anoche no hablamos. Después me puse a mirar videos del amigo Gregorio, antiguos, muy interesantes, uno mejor que otro. Bueno, cuestión que en un momento empiezo a pensar cómo voy a desarrollar el día, como hacemos todos. Le dedico una mirada al reloj. Me acuerdo que la moto estaba desarmada. Bueno, me fui al taller. Nada, 10 minutos la armé todo, pero si voy con los minutos contados tengo dos opciones. Bueno, o me voy con el Corsita o llego tarde. Pero la armé en 10 minutos, le puse el tanque, no controlé ni si perdía, no perdía. Bueno, la dejé parada ahí en el trabajo, en una superficie completamente seca, no perdió una gota. Listo. Casi me olvido de armar la moto para salir a cumplir con las tareas. Obra ATR, tema obra ATR. Hoy he hablado con el Chanta vía WhatsApp y tengo una reunión el sábado. Obviamente no estoy desvinculado de la obra, obviamente todo se va a realizar como está pactado, obviamente todo se va a hacer en tiempo, en forma, en tiempo no, ya tendría que haber estado hecho, pero escapa a mis posibilidades. Pero bueno, nada, es un proyecto que yo desarrollé y se lo dije por teléfono. Es un proyecto que yo desarrollé. Sé a dónde va cada caño que hay puesto ahí. Y mirá que son muchos porque sos caprichosa.
Y bueno, un montón de cosas. Y le digo el sábado, al mediodía, si estás, voy y lo hablamos. Me dice, está bien, pero ¿qué pasó? Nada, simplemente que se me estaba atrasando todos los otros trabajos, todos. Los otros trabajos y el que me tenía que venir a asistir no vino. No dejó de aparecer, un día que se quedó dormido, otro día que se tenía que ir a la iglesia, porque hay un factor común en estos muchachos, se ve mucho en las obras, no me dejen mentir, mucho ex presidiario que se volcó a la religión, mucho ex adicto que se volcó a la religión. Bueno, parece que el lunes metió que se tenía que ir a la iglesia. El martes metió el bolazo que... Bueno, fue el bolazo, creo que fue la única verdad. Me quedé dormido, le dijo. A Sergio, a mí. Y el miércoles, que fue cuando me inflé las redondas, dijo, no, me parece que voy a dejar de ir. Mañana vemos. El otro día no fui. El Chanta en Paraguay. No, ni fui. Digo, se me están atrasando todos los trabajos. O sea, no. Lo que vengo cumpliendo con lo que hablamos. ¿Pudieron revocar todo lo que había que revocar en tu ausencia? Bueno, ¿por qué pudieron? Porque los caños están puestos. Entonces, vamos a tener que rever unas cuantas cosas porque es un desarrollo mío. Yo soy el que tiene anotado todo, por dónde va cada cosa. Un poco verdad, un poco mentira, pero de última si lo tengo que anotar lo sé. Y si llamas a cualquier otro, te va a cobrar 3 veces más. Y si además, ¿qué va a pasar? Va a tener que empezar a recalcular todo, por dónde va, por dónde no va. Además, atenderle los berretines a este, que quiere poner luces LED, que quiere un cooler, que quiere dejar una boca dedicada para el termo, una boca dedicada para el lavarropa. Tiene caprichitos. Bueno, me dice, no, está bien, no, sí, vamos a poner a punto algunas cosas, quédate tranquilo. Eso me da un poco de tiempo para poder terminar las otras cuestiones. Vengo bastante rápido, vengo bastante a full y tratando de hacer las cosas bien y rápido. Entonces, bueno, me está costando un poco, pero lo estoy logrando. No quiero que se me atrasen las cosas del taller. Ahora, en teoría, el sábado llegan ya algunas de una moto que estoy haciendo, llegan las cosas cromadas, algunas cosas de la rectificadora. Yo prefiero que no me lleguen algunas cosas. Yo prefiero que me llegue todo lo que es motor, todo lo que se mandó a rectificar o a comparar o a lo que corresponda, o a frentear. Prefiero que me llegue todo junto y desarrollar esa tarea, que un día me venga el cilindro, otro día la tapa, otro... Mandame todo el conjunto y yo lo armo. Lo mismo que los cromados, la estética, todo eso. Tráeme todo junto. Hay cosas que son consecuentes con la que sigue, son correlativas. No hay cosas que no se pueden armar si no está la otra. Pero bueno, nada. Bueno, cuestión que, para hablar también un poco de herramientas, he comprado, precio muy económico, dado que quiero armar, ya lo dije, el elenco de herramientas Watford. A mí me convencieron, pero visualmente y con estas tomas de contacto que uno puede hacer, nada. Compré el juego, el kit, el set, el elenco de destornilladores segmento liviano de Watford. La verdad que un precio muy económico, muy económico. Vamos a ver qué tal salió. Y bueno, tenemos pH 0, 1 y 2, destornilladores 3, 5 y 6 sería, a ver si no me equivoqué. Sí, 3, 5 y 6. Qué buen ojo que tengo para las herramientas. Me compré también una llave de fuerza Watford, que la vamos a abrir, la vamos a probar.
cortando los precintos. Linda llave, ¿eh? Muy linda la Watford. Yo estas las uso hace mucho. Para todo lo que se usa esto, ¿no? Pero en plomería las uso para cuando hay que roscar y está dentro de la pared el caño. Lo trabo y lo saco para afuera. Y acá le mando la terraja de puño. Y si no, para termofusionar también. O para cualquier otra cosa que amerite, ¿no? Watford, orgullosamente estampado. Esto es estampado. O sea que podría ser alguna otra, pero que le dieron a este estándar de calidad, le asignaron ser Watford. La verdad, me gustó. Me gustó esta unidad, así que bueno, la había dejado encargada en la ferretería, que ya todos conocen o saben dónde es, en Castelar. La verdad, contento con las unidades Watford. Se comunicó el proveedor de Total. Mañana va a venir a traerme un par de unidades que ya tenía pensado comprar. Así que bueno, mañana seguramente ya vamos a tener algunas unidades Total de las que quiero empezar a probar, ¿no? A probar. Quizás poco vistas en otros canales, masas, cortafierros. Para los que me preguntan, no sé si lo respondí en algún otro video, para los que me preguntan si el afilar con amoladora debilita o emblandece la punta de dicha herramienta, sí, un poco sí. Lo que se puede hacer es tratar de tener aceite soluble en la obra, después de pegarle una leve devastada, enfriarlo, volver, no permitir que se destemple. Yo generalmente cuando pico quizás hormigón, pero no el hormigón con piedra partida, con canto rodado, ese hormigón padre que vuelan chispas. Bueno, lo tengo que rectificar, lo rectifico, lo vuelvo a afilar y en lo que es mampostería común, la verdad que no he notado diferencia, no los afilo demasiado. No es que dos golpes ya no corta. Pero en la antigua escuela, cuando yo empecé a trabajar con el viejo Jiménez, para esas tareas estaba la piedra. Amoladora en esa época no se veía. Después, con el tiempo, cuando empezó a llegar la amoladora, que obviamente ya estaba, ¿no? Pero que la empezó a incorporar el viejo y qué sé yo, teníamos aceite, como dije, aceite soluble, lo sumergíamos y quedaban afilados y bueno, funcionales. Después leí otro comentario medio al pasar porque por ahí agarro el teléfono, tengo la lucecita prendida de comentario y respondo a algunos, trato de... Y por ahí entro por un comentario y hay 10 y no me había enterado de eso. Pero bueno, a lo que iba. A un amigo me consulta si alguna vez voy a mostrar alguna herramienta nacional. Mirá, maestro, no está habiendo demasiado ni demasiado bueno. Quise mostrar Ruchi y la reventé y me la exploté en la mano. Y no estoy mintiendo. Fui el primero en decir que eso fue un caso aislado. Mala suerte para ambas partes. Para mí y para la gente de Ruchi, que bueno, tocó que caiga en mis manos. Justo esa que le suelen mandar de regalo a los que no la usan, podía haber ido a manos de otro, y una que anda, que no se rompe, llegar a mis manos y trabajar y decir, che, esto va como piña. No pasó ni con las Pico del Oro, que las doblé como un moño a las dos, ni
con la llave de caño, que la hice pelota y la que me mandaron en repuesto se la di a mi amigo Calderita. Que su devolución fue, te agradezco de corazón tu regalo, no te debe haber salido 2 pesos, pero la próxima regalame una Robust, una de esas que vos amás tanto, bueno, una de esas. Contento está, pero el pitorro ese que tiene, el pitín ese, que ustedes la paran así la llave y parece la insignia de un baño público, del baño de caballeros, déjense de joder. Miren que hace años que estoy en obra. No vi un plomero, un gasista que pele una de esas. Pero bueno, qué sé yo. Después soy fanático de Raselli, que conté toda la historia de Raselli, desde los comienzos hasta que empezaron a fabricar herramientas de crema que se rompían, se partían. De hecho, una chica estudiante de ingeniería industrial en el único lugar de YouTube encontró información sobre Raselli, dado que le encargaron un trabajo práctico sobre marcas de industria nacional que ya no hay, fue en mi canal, Raselli. Hizo un video que para mí está espectacular, con imágenes del canal, todo autorizado, todo perfecto. Banco en SIC, que capaz que ni sepas qué es en SIC, pero bueno, es Establecimientos Metalúrgicos Crespi y Croci, antes de ser Baco, estamos hablando del año 52. Inafor, tengo 3 juegos de Inafor, de distintos modelos, distintas épocas, con llaves estriadas, con llaves de boca, tubos, destornilladores de pH, el que quieras. Lo único que no los puedo utilizar mucho los Philips, porque no tienen la conicidad que hoy en día se utiliza para trabajar en Philips. Los planos sí, van como piña, pero bueno, estoy haciendo toma de contacto, de herramientas. Además, esos son antológicos, son para usar en lugares donde no se pierdan. Baco, hasta cuando era Baco Industria Argentina, yo la defendí mucho. Es más, todos tienen canal de YouTube, todos hablan estupideces, todos muestran Baco, pero yo mandé unidades de Industria Nacional Argentina, garantía de por vida, primero para cambiar las llaves, pues eran llaves que me encontraban en los FIA 600, bueno, que no eran mías, eran mías, pero no tenían mi esencia, no tenían mi energía, y después estaban recontra castigadas, y las mandé por varios motivos. Primero, porque quería ver si la garantía de por vida funciona. Segundo, hacer material para el canal. Tercero, para reencontrarme con herramientas nuevas. Y cuarto, me decepcioné, que no sería un motivo, sería el resultado, me decepcioné como una virgen de 15 años cuando vi lo que me mandaron. La verdad, si bien algunas herramientas que yo mandé no eran funcionales, pues ya no eran funcionales, estaban lastimadas en la boca y demás, o en la estría, quizás la estría explotada, yo he explotado algún abaco. Tubo de 30 lo he reventado tirando de la manija, se partió. Pero bueno, lo que mandan no está bueno. Y yo banco la industria nacional. Banco la industria nacional. Banco más la industria nacional que muchos que se llaman nacionalistas. Y su canal se llama Tools. Entre paréntesis, quiero aclarar, cuando digo mi segmento MHC, quiero decir mi segmento, mis herramientas chinas. MHC es igual a mis herramientas chinas. Porque parece que hay un sujeto que tiene esas iniciales en su nombre y no sé, parece que se siente molesto, que a mí ¿sabe qué? Me lleva este paquete para Mendoza. Pero quería aclarar de dónde nace el MHC.
MHC es mis herramientas chinas. Bueno, gente, mañana seguramente vamos a tener más contenido, más charlitas, alguna herramientita más para mostrar. Tiene que venir el loco distribuidor de Total, de venido en Hadever. Así que vamos a ver qué es lo que le compro, qué es lo que trae. Y nada, voy a seguir con mi segmento MHC, mis herramientas chinas. Los tubos, falta la crique y el alargue y el de 10 porque lo estuve utilizando. Estuve apretando unas cosas que necesitaba y digo, voy a probar los chinardos. Van bien. Para lo que hice van bien. Después, esto es nada. Como dice el amigo Gregorio, apretad dos tuercas. Vamos a ver si después se la bancan en la cancha, como suelo probar yo las herramientas. Les mando un saludo, espero que estén bien. Les deseo mañana un excelente miércoles y a ver qué hora es. 9:15. Bueno, quizás para las 10 esté la charlita subida. Les mando un saludo.